charla, a brindar esto que venimos necesitando, ¿no? Poder hablar, poder escuchar, poder compartir sobre el folclore, sobre el hacer diario. Así que ahora Eduardo va a presentar un poquito para que ustedes sepan un poquitito más sobre Andrés. Andrés después nos va a deleitar con su charla, con su música, acompañado con Matías Reynoso, que va después a participar en bandoneón, y Eve Lugo Medina en bombo. Entonces, le agradecemos al señor Gonzalo Vázquez Flores, subsecretario de Excelencia Artística, que está acá, a todos los profesores y a todos los alumnos y alumnas. Les deseamos una jornada hermosa. Y nos dejamos con Andrés. Eduardo solamente nos va a leer un poquitito sobre él y comenzamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Andrés Chazarreta Ruiz, licenciado en folclore, músico y bailarín, fue director del Instituto de Folclore Andrés Chazarreta, presidente de la fundación con su mismo nombre, creador y coordinador del taller de expresiones folclóricas de la Dirección de Cultura de Santiago del Estero, jefe del Departamento de Artesanías, Folclore y Lingüística Regional de la Dirección de Turismo de Santiago del Estero, director del Museo de Ciencias Antropológicas Wagner, autor del proyecto de carrera de postítulo de especialización en estudios de folclore en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, secretario de Desarrollo y Vinculación en el hoy Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes, conocida como UNA, hasta hace unos meses antes de su jubilación. Profesor titular de la Cátedra de Danzas Folclóricas Argentinas e integrante del equipo de cátedra de folclore 1 a 4 en la misma unidad académica. Se desempeña como coordinador en el área de políticas culturales de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero. Un aplauso acá. Gracias por la presentación. Bueno, esas son nada más que palabras. Uno puede o no estar ocupando lugares de diferente responsabilidad, y más importante que los lugares que uno ocupa es lo que hace con eso. Que bueno, por ahí estamos sufriendo hoy realidades que tienen que ver por gente que no cumple los mandatos. La idea es hablar un poco de folclore, o sea, yo voy a ir contándoles un poco mi experiencia, lo que he ido recogiendo. No tengo ningún problema si alguien quiere interrumpir, preguntar, opinar, disentir, porque el conocimiento no se transfiere, se construye. Lo construimos entre todos. Así que espero que del momento que compartimos ahora podamos aprender todos y tengamos en cuenta de que el hecho de que a mí me toque estar al frente de un auditorio es simplemente algo que en realidad no es importante. Sí. Pido por favor si silenciamos todos los celulares de una vez, así Andrés puede hablar tranquilo y todos podemos escuchar. El músico tiene mucho oído. Sí, y molesta. ¿Sí? Un poquito más de volumen por ahí a la voz, que así ahí atrás me están pidiendo para que se escuche mejor. Gracias. Bueno, y por ahí cabe preguntarse qué entendemos por folclore, o sea, a nivel popular. Está la palabra muy usada, es una palabra demasiado polisémica en la actualidad.
cuando hay violencia en el fútbol, los periodistas deportivos nos hablan del folclore del fútbol. Y así van catalogando infinidad de cosas. Y de pronto nosotros escuchamos música folclórica, bailamos danzas folclóricas. Y la pregunta es, ¿todo eso es folclore o qué tanto es folclore? Mañana, 22 de agosto, se conmemora el Día Mundial del Folclore. Y esto se debe a que William John Thoms, en 1946, en la revista de Atheneum, utiliza por primera vez la palabra. En ese momento, ellos eran quienes trabajaban en este campo de estudio, campo de conocimiento, eran anticuarios, coleccionistas, se dedicaban a estudiar al otro de la misma sociedad. En ese momento es el momento en que surgen las ciencias sociales y humanas. Y se van diferenciando la sociología de la antropología, y cuando la antropología establece su otro objeto de estudio, aquí no me rete Bonaparte, el antropólogo, pero la antropología establece su otro, generalmente de otra sociedad. El folclore estudia el otro en la misma sociedad. O sea, como diría Pérez Ugallo, no estudiamos ni pájaros ni insectos, nos estudiamos nosotros mismos. Y bueno, ¿y cómo surge todo esto y a qué se debe? Porque indudablemente todo este proceso requiere una profundización. El hombre, desde sus principios, fue un ser social. Y necesitaba definirse a sí mismo en su diferenciación con el otro cercano. Y uno se pregunta, ¿por qué quiero ser diferente a mi par? Y esto tiene muchas respuestas. Normalmente el hombre tiende a ejercer un dominio sobre su semejante, o pretende. En esto hay algo que siempre recuerdo y creo que es útil tenerlo presente. En la interrelación humana, las relaciones son simétricas o asimétricas. La relación asimétrica se da o con los seres que nosotros humanos definimos como inferiores, que podemos pensar en los animales, los vegetales, o con la divinidad, el ser superior. La relación entre humanos, entre iguales, siempre es simétrica. Y por ahí me podrán decir, no, pero hay asimetrías como el poder económico,
poderes instituidos políticamente que dan preeminencia a un ser humano sobre otro. Pero esto tenemos que tener en claro. Las relaciones son esencialmente simétricas. Estas asimetrías son construcciones. ¿Y de qué nos sirve, me dirán, decir que estas asimetrías son construcciones? Si uno entiende que estas asimetrías son construcciones, sabemos que son susceptibles de deconstruir. Nosotros podemos romper esas asimetrías. Y esto es una parte de lo que tenemos que abordar, nuestro campo de conocimiento, el folclore, tiene un gran protagonismo en ese punto, en la destrucción de estas asimetrías construidas. Y si pensamos en lo que deriva en cuanto al arte popular, el arte y la cultura popular son esencialmente revolucionarios. Exactamente. Y bueno, y esto en sus inicios, como les decía, el hombre empieza a definirse con respecto a sus pares. Primero, el hombre era cazador y recolector, nómade. Después, cuando logra aprender que el ganado, que con tanto trabajo sigue para cazar, para alimentarse, y los vegetales que recoge, pueden el ganado criarlo, domesticarlo, y los vegetales sembrarlos, cultivarlos. Entonces el hombre se hace sedentario. Cuando se hace sedentario, empieza a producir su propio alimento, que esto a su vez le genera algunos excedentes. Y estos excedentes son producto de intercambios. Esas son las primeras expresiones del capitalismo. Y esto se pone más grave cuando esos excedentes y esa comercialización se hace por medio de elementos simbólicos. Que primero es la sal, los caracoles, diferentes elementos, hasta que se constituye la moneda. Y con ese proceso llegamos hasta hoy. En medio de todas esas relaciones y haciendo equilibrio entre esas diferencias socioeconómicas, está nuestro campo de estudio. Y se van generando los diferentes sistemas adentro del folclore. Imaginen el hombre cuando era libre, vivía en florestas, bosques, recogiendo vegetales, cazando. A ver, esperen que no nos estamos entendiendo con mi máquina.
día indudablemente tranquilo durante el día, pero en la noche, en la oscuridad, se le generaba temor, incertidumbre. Después poco a poco va evolucionando por diferentes motivos, descubre el fuego, puede reunirse en torno al fuego con seguridad, con sus pares. Este temor generado en el hombre es parte del primer proceso de dominación. ¿Cómo tengo preponderancia sobre mi par? ¿Qué mejor que el ser superior que lo va a proteger de esas inseguridades? Y nace el primer sistema, el sistema de creencias. Nace la religión, la casta religiosa, la primera, para proteger esas prebendas. Desde ahí nace la casta militar. Y se van generando diferentes sistemas. El de creencias es la primera estructura de poder. Y después se genera el sistema de salud y enfermedad, que también está directamente relacionado con el sistema de creencias. A partir de eso, empieza a establecer rituales. Esos rituales se convierten en ceremonias y fiestas. Y aquí hay algo que particularmente deberíamos analizar, porque todo esto que muchas veces nosotros desarrollamos como costumbres tiene conexión con la naturaleza, con lo simbólico, ¿por qué no con lo mágico? Y hay algo llamativo. Nosotros, después de la colonia, heredamos un calendario de fiestas y ceremonias que no nos es propio. Y de pronto la celebración central del catolicismo sería el nacimiento de Cristo, de Jesús, del Salvador, que vendría a ser la cúspide del año, es el solsticio de verano. Perdón, es el solsticio de invierno, allá donde nace, es el solsticio de invierno, que es el momento, es un momento de la naturaleza, del mundo, muy particular. En nuestra América, esto no es en diciembre, o sea, no es la Navidad. El solsticio de invierno, para nosotros, o para los incas, es el Inti Raymi. E indudablemente, toda nuestra vida está influenciada por los astros, los ciclos vitales. Y algo no tenemos bien y no terminamos de
de asumir. Seguimos colonizados, y perdón, porque no quiero atacar creencias particulares, pero sí, seguimos festejando ajeno y muchas veces nuestra concepción de lo sagrado no está acomodada con la naturaleza. Entonces creo que es algo que deberíamos repensar. Bueno, en estas ceremonias, indudablemente, parte de ellas, hay algo fundamental que es la alimentación. Y a la alimentación también le hemos destratado a partir de las concepciones coloniales. Hemos perdido la conciencia de la autosustentabilidad en nuestra alimentación. La conciencia de producir lo propio. Y si nos ponemos a pensar, todo esto es producto del capitalismo que hablamos al principio. Entonces, bueno, estas cosas mucho tiempo no las hemos mencionado. Aquí compañeros, colegas, saben, hemos tenido muchas veces vedado la bibliografía que tendía a la izquierda. Hemos pasado varios procesos militares y muchos de nuestros teóricos han sido funcionales a estos procesos, capaz que no cómplices, pero sí funcionales. Algunos sí, estamos en un proceso que está tratando de modificar visiones. Y orgullosamente puedo decir que he sido parte de un trabajo junto con varios compañeros aquí presentes, mis amigas y compañeras que han integrado la cátedra de Florencia Kusch, Pablo Bonaparte, un compañero de camino y de generar disputas y contradicciones. Y bueno, tiene que ver con empezar a pensar lo científico desde un lugar diferente. Si nosotros pensamos en Kusch, nos dice que la ciencia busca una respuesta comprobada. El conocimiento popular nos da varias. Y muchas veces, lo más importante, nos deja preguntas abiertas. Y no tenemos que tener temor de dejar preguntas abiertas, porque esa es la dinámica de construcción hacia el futuro. Quiero abordar más específicamente
el tema de música y danza. En cuanto a esto, nosotros normalmente decimos, escuchamos música folclórica. ¿Es folclórica la música que escuchamos? No, no siempre. O no del todo. Hay música que mantiene formatos, pero de pronto escuchamos formatos cristalizados y que nos dicen, bueno, una chacarera tiene hoy 2 vueltas, 2 mudanzas. Si hablamos musicalmente, es el motivo, interludio, motivo y motivo nuevamente que puede repetirse. ¿Esto ha sido folclórico o es folclórico? Podríamos decir que sí, pero ¿cómo llega a eso? Yo he encontrado entre la documentación que he trabajado de mi abuelo, una chacarera doble, una grabación de una chacarera doble que tiene 5 vueltas. Grabada, por supuesto, estamos hablando de 1930, grabada en un solo lado del disco. Los más jóvenes capaz que no sepan, pero los mayores, los discos, tenían al final una parte negra lisa a donde se deslizaba el brazo donde terminaba el disco. No la tenía. Era grabado todo. Llegaba hasta el centro. Llegaba hasta el centro y era una sola vuelta de chacarera, una sola parte. Y esto me da a pensar, y pensando en las diferencias, porque después decimos que hablamos de folclore, y ¿qué es el folclore? El saber popular. Y cuando presentamos algo o investigamos algo, nos piden fundamentación documentada. Cuando estamos hablando de cosas anónimas, quienes participan en certámenes, presenten la documentación. ¿Qué documentación? Si hablamos de la documentación, sí, gran parte de lo que hoy conocemos, lo conocemos a través de recopiladores. Gente que ha tomado y ha registrado diferentes piezas y que hoy nos llega esa versión, porque es eso, es una versión tomada por Chazarreta, tomada por Lynch, tomada por Beruti, pero nos perdemos una cosa. El recopilador, seguramente, si nos ponemos en el lugar, llega a un lugar, no como solía contar un viejo ex compañero y maestro, Pérez Bugallo, contaba que él trabajó con Carlos Vega, contaba que Carlos Vega muchas veces hacía llevar a los informantes con la policía. Entonces llegaba el informante y se imagina la fidelidad de la información que podía dar. La mayor parte de la gente que iba a recopilar, incluso Carlos Vega, en muchas situaciones que
debe haber hecho trabajo de campo, que seguro que sí, porque es interminable la obra de Carlos Vega. Iban, se sentaban en un rincón y tomaban apuntes en una libretita. Imagínenlo a Vega, a Ares o a Chazarreta en la libretita, anotando seguramente en un pentagrama dibujado, o si llevaron papel pentagramado, anotando la música que escuchaban y registrando apuntes de las coreografías. Y esto, aparte, nos tomaban una forma de bailar la mariquita, por decir algo. Y la tomaban, la registraban. Pero los apuntes del recopilador es un corte temporal de un proceso dinámico. O sea, el recopilador toma lo que ocurrió en ese momento. Exactamente, y en ese lugar, y nada nos dice que un rato después, no en otro día, no la hayan bailado diferente. Entonces, volvamos a la chacarera que les contaba. Reflexionando y comparando con con otros países de Latinoamérica, yo siempre me he preguntado por qué nuestras danzas son tan acotadas. Y la respuesta está en que en nuestro país entra bastante temprano el disco, la radio, el cine. ¿Y qué pasa con el disco? El disco tenía una duración máxima de 3 minutos. Y pensemos en una chacarera. Había que meter la chacarera con sus 2 partes en 3 minutos. Y esto nos produce 2 cambios fundamentales. Primero, la forma. La chacarera que yo imagino, y me doy la libertad de imaginar porque reivindico que al investigar y hablar de folclore no tengo que presentar ninguna documentación que me fundamente. Pero por lógica me imagino que la chacarera era motivo, interludio, motivo, interludio, y seguía hasta que el músico decía basta. Si no, no tenemos sentido, no tienen sentido las voces de mando que decimos. Una introducción, la introducción que nos dicen los viejos manuales de danzas. La introducción del gato tiene 8 compases, o de la chacarera si es la vuelta de 6 compases u 8. Mentira. ¿Cuál es la función de la introducción? Que se acomoden los bailarines. Entonces los músicos tocaban un módulo que iban repitiendo, y esto nos da la diferencia, por ejemplo, entre una vuelta de 8 compases y de 6 compases. Repetían los módulos y cuando algunos de los músicos veían que estaban acomodados, decía adentro, y empezaba la chacarera. Y después empezaban a tocar, y seguían, y cuando decidían terminar, decían, ahora se acaba. Si no, ¿para qué? ¿Para qué voy a anunciar que se acaba si sé la métrica que tiene? Esto, digamos, si lo ponemos
difíciles términos científicos se llama producción de sentido. Y esto ha sido así, y lo más lamentable es que no ha pasado únicamente con la chacarera, no ha pasado con una danza, no ha pasado con una música. Recordemos, Mitre nos inventa una historia. Y la generación del 80 nos inventa una cultura. Bueno, y cómo, porque en realidad la invención de historia y cultura tiene que ver con la justificación de lo actuado por el liberalismo de esa época, hacia atrás y hacia adelante. ¿Y esto cómo se va consolidando? Piensen, estas chacareras que cambian de forma, primero la chacarera pasa a tener 3 vueltas y finalmente 2 vueltas. Cambia de forma y cambia de dinámica, la velocidad de la chacarera. Porque en realidad la chacarera es para saborearla, para masticarla, y se la baila así. No son las chacareras corriendo que nos han acostumbrado a escuchar ahora. Es mucho más cadenciosa. Y esto se difunde luego a través del disco, lo difunde la radio, lo difunde el cine, y todos estos medios nos venden como que esto nos es propio. Y en estas cuestiones, gran responsabilidad la tienen editores extranjeros, que son los que determinan el tiempo, son los que corrigen la métrica. Y esto se difunde y le venden al pueblo que es un producto suyo, propio, y el pueblo lo asume como propio. Y esto se recicla, se refolcloriza, y hoy tenemos como nuestro folclore el invento de algunos productores extranjeros de principio del siglo XX. Y como les decía, esto no es únicamente en música y danza. Nos ha afectado en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra producción, en nuestra economía. Y casi diría, si quisiera hablar de política, que hoy estamos pagando el precio de eso, pero no lo voy a decir porque no quiero abordar el tema. Así que sí, creo que tenemos que, y no se trata de cuestionarnos lo que hacemos, sino de entender y llamar las cosas por su nombre. Porque a esta altura esto ha llegado a una etapa de que posiblemente no lo podamos cambiar. Pero sí, tenemos que empezar a mirar y a construir desde nosotros, desde nuestra cultura, recobrar nuestras raíces a partir de lo que queremos construir. Y en esto también quiero
quiero reivindicar a Chazarreta. Yo me acuerdo, tuvimos una diferencia, ni siquiera una discusión con un gran compañero y amigo, Hugo Chumbita, cuando él hizo una presentación en uno de los congresos y habló de la samba de Vargas. Y Hugo plantea, fundamentado en una bibliografía floja de papeles, que bueno, la samba de Vargas tenía sus diferentes visiones, que es cierto. Y dice, está la riojana y está la mitrista de Chazarreta. Y le dije, Hugo, discúlpame, eso no te lo voy a permitir, y lo discutimos. Y lo discutimos ahí en el Congreso. Le digo, no, primero Chazarreta siempre ha sido nacional y popular en sus concepciones. Y su trabajo tiene que ver con todo esto. Y si recorremos un poco la historia, en la década del 30, trabajó junto con Homero Mansi, estuvo en la construcción del primer peronismo. Aquí particularmente les quiero mostrar esto. Él hace un vals para cada provincia. Y aquí, como pueden ver, lo inscribe después de la Revolución Fusiladora. El manuscrito está corregido. ¿Ven? Dice provincia del Chaco en un papelito que tiene pegado encima. Debajo decía provincia Presidente Perón. Y provincia de La Pampa era Eva Perón. Y arriba la dedicatoria es al gobernador de la provincia del Chaco, Felipe Gallardo. Felipe Gallardo fue un militante peronista de cuando el Chaco se convierte en provincia, se provincializa el territorio nacional. Y cuando Perón pregunta quiénes podían iniciarse como en el gobierno en el Chaco, le dan dos opciones. Una es un joven abogado, Liolindo Viteri, y el otro es un militante de las ligas agrarias, Felipe Gallardo. Y Perón lo elige a Felipe Gallardo. Y lo promueven a Felipe Gallardo, es el primer gobernador del Chaco. Pero bueno, la edición fue después del 55. Otro hecho que también quisiera destacar, mi abuelo Andrés Chazarreta, fue durante la Revolución Libertadora, él era delegado en la Casa de Santiago en Buenos Aires. Y bueno, esto es parte de lo que hablamos, y lo más gracioso es que bueno, después le di a Hugo otros elementos documentales para que pueda leer mejor la historia de la samba de Vargas, porque en realidad mi abuelo recopila la samba de Vargas con coplas taboadistas, coplas varelistas, porque fue el enfrentamiento Taboada-Varela,
y con coplas amorosas. Y posteriormente se aprueba, o mi mismo abuelo aprueba una letra que es la letra difundida de Domingo Lombardi, que es una letra al menos neutra. Bueno, hablamos con Hugo todo esto, yo me voy a Santiago, el día domingo siguiente recibo un llamado telefónico, era Hugo Chumbita, desde su programa en la radio La Folclórica, para invitarme a seguir discutiendo el tema al aire como lo teníamos que hacer. Esa es la actitud realmente de un compañero. Un debate. Claro, aparte no esconder la equivocación, sino abrir las puertas a otra versión, incluso después analizamos un poco las fuentes que él tomó. Bueno, esta es un poco la idea general de lo que es nuestro campo de estudio, que de pronto no está limitado a lo que normalmente se cree. Nuestro folclore abarca la cultura, lo que conocemos por cultura popular. En realidad eso es repetitivo, es decir, cultura y popular. Es redundante, más allá de que sí hemos generado la concepción de, hablando de redundancias, de una cultura culta. Claro. Y de pronto tenemos que aprender a mirarnos como parte de toda la sociedad. Y también quería compartir alguna música y también hablar un poco de estas construcciones que hay en la actualidad. Lo quiero invitar a Matías Reynoso y a Hugo Medina. Ven llegando. Y de pronto tenemos que hablar también de... Sí, ya si podemos levantar la pantalla. Apago voy a